Bienvenidos a la primera plática de BitNation. Vamos a hablar un poco de lo que es, de cómo nos enteramos y básicamente qué esperamos de BitNation. Los tres somos relativamente newbies, no tenemos ni, creo que como 2 semanas, ¿no? 2 o 3 semanas. Entonces, bueno, Yuki, si quieres empezar, ¿cómo te enteraste de BitNation? ¿Y qué te atrajo? Que no sé qué tú. Pregúntale primero. Bueno, George. Córralo. Yo me enteré hace mucho tiempo, pero entraba y no había, como que no había mucho adentro de BitNation, como que estaba en beta. Uh-huh. Y hasta eso poco me volví a enterar que como que relanzaron y todo. Y me metí, y ya empecé a ver los servicios que tenían, ¿Algo te llamó la atención en particular? Bueno, sí, me llamó la atención que pueden expedir documentos notarizados sin necesidad de una autoridad gubernamental. Ajá. Eso es lo que está interesante, ¿no? Okay. Entonces, de hecho, tú hace tiempo estabas muy interesado en lo que eran los smart contracts para real estate, ¿no? Para bienes raíces. Pues sí, lo que más me interesaba eran los tokens para hacer, para vender activos, de alguna manera, vender activos para recaudar fondos para crear un fondo de inversión de bienes raíces. Okay. Y desde ahí hace mucho tiempo, pues sí me ha interesado cómo se podría estructurar una empresa en el internet, uh-huh, sin necesidad de una autoridad, un notario público o algo similar, porque se pueden hacer cosas bastante interesantes en ese aspecto, ¿no? Entonces desde ahí sí me interesó mucho BitNation. O sea, hace poco también me interesó porque como acabo de tener un hijo, pues me interesó, y todavía estoy interesado en eso, en registrar como un registro de nacimiento en blockchain. Claro. Sí me metí al sitio de BitNation, pero no hay así como un documento para eso. Claro. Lo que vi sí que alguna persona ahí registró un como un acta de nacimiento, pero en video. Se me hizo interesante y dije, bueno, eso tal vez lo voy a hacer después. Todavía no lo he hecho, claro, pero se me hizo interesante. Qué padre. También yo vi que unas personas se casan en BitNation, pero no sé la verdad cómo funciona cada casamiento, que sube datos a blockchain, algo así, para que se quede permanentemente. Uh-huh. Sí, básicamente el blockchain es como que el principio core de BitNation, de que vamos a hacer, yo creo que, por ejemplo, en lugar de tratar de que los gobiernos adopten blockchain, la tecnología de blockchain, ¿por qué mejor no nosotros nos convertimos en un gobierno que nativamente está trabajando en el blockchain? Entonces, el gobierno da servicios de actas, ¿no? Acta de nacimiento, acta de función, de matrimonio, etcétera. ¿Por qué no hacemos de que todas estas actas ya estén listas para que estén en el blockchain? Entonces, eso yo creo que es parte de la visión que se tiene. Por el otro lado están los smart contracts. Yo personalmente igual me interesé un poco en BitNation porque, a diferencia de los smart contracts tradicionales, estamos hablando de smart contracts que tienen que ver con cosas no tanto financieras, sino ya con cosas un poco más civiles, como lo que hablábamos del acta de matrimonio. Y por ejemplo también me da risa porque, bueno, tuvimos un intercambio en el Telegram con unas personas de Brasil que empezaban a tener dudas, como que a todo el mundo le interesa esa onda de un smart contract de matrimonio, pero realmente no es tan sexy cuando empiezas a analizar que realmente estás hablando de un prenup o un contrato, un acuerdo prenupcial, que mucha gente no está tan romantizada con el término. Entonces dicen, pues, ok. Pero de lo que se habla mucho es de que, por ejemplo, pues la gente puede hacer más de lo que usualmente los gobiernos les permiten. Pueden tener matrimonios gays, aunque en sus o a veces es difícil. O sea, digo, por ejemplo, si vas a registrar a tu hijo, sí, a veces te piden un montón de documentos. Yo tenía un amigo que tenía un problema, que no tenía acta de nacimiento, que es de Venezuela,
y no podía registrar a su hijo aquí que había nacido aquí, en Ok. México. Entonces, Wow. no lo pudo registrar como y pedía un acta y se perdía en el camino porque venía en papel y se perdieron 2 actas. Wow. Ahora no sé qué hizo, pero tardó más de un año tratando de registrar a la niña y sin que lo registres no puedes tener servicios médicos, por ejemplo, de Civiles. ajá, sí, por ejemplo, los servicios de gobierno médicos, que todos los niños los tienes que Seguro vacunar social por medio y del todo seguro eso. social, ¿no? No podía acceder a esos servicios porque como no está registrado, no tiene identidad y no, o sea, estás bloqueado de todo tipo de servicios. Hay mucha gente en ese tipo de situaciones. Así es. Entonces, que te pongan ese tipo de restricciones por algo que debe de ser como que Un todo derecho mundo- de la como que humanidad. todo el mundo tiene el derecho de tener un acta de nacimiento, una identidad. Sí. Pues el gobierno, por lo que sea, por histórico, por lo que sea, no te dan Facilidades. facilidad para hacer eso. Ujú. Y hay un montón de cosas así que también es un problema, ¿no? Claro. Que no puedes, de ese tipo de documentos, ¿no? O sea, digo, uno es, por ejemplo, un acta de matrimonio es lo mismo. O sea, si tú no tienes algún tipo de documento y estás viviendo en otro país, Claro. exactamente, no puedes ni casarte. Claro. Entonces, es un proceso largo y tienes que pedir un montón de documentos y todo. Pues eso te deja hacer ese tipo de cosas, de sucesos civiles que tienes que registrar, pues te da esa opción, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, esa opción te da más que como simbólico. No sé, para mí, por ejemplo, tener acta de nacimiento o tener papel de matrimonio es para, por ejemplo, o sea, tener algún derecho. Por ejemplo, no sé, llevar a hospital o llevar a escuela o, Sí. por ejemplo, no sé, a veces tiene un deducible de impuesto cuando tienes niño o Así cuando es. estás casado. Bueno, Entonces, pero eso es entendible, por ejemplo, el gobierno. Si es un gobierno y te da eso, te pide esas cosas para obtener esos derechos proveídos por el gobierno, bueno, tal vez es entendible. Pero, por ejemplo, que no te puedes casar, ¿no? ujú. Pues eso no te va a dar nada al gobierno, ¿no? Por lo menos en este país. Claro. No sé, tal vez en otros países. Quizás haya beneficios fiscales por ahí, pero no Pues, son tan rotundos. Sí, no son tan atractivos, digo, Exactamente. para la mayoría de la gente. Así es. Que no te puedes casar porque no puedes procesar a esto o aquello, digo, que no puedes dar fe de que te dices, bueno, me voy a casar con esta persona y hasta un acuerdo si quieres. Claro. Pues que no lo puedas hacer por burocracia o porque... Por pura ineficiencia. Y yo creo que aquí se notaron un touchdown con el problema de los que está pasando con Siria, de todas las personas indocumentadas que están llegando a Europa y de que no tienen los gobiernos la capacidad para documentar a toda la gente que está entrando y para que la gente que está entrando adquiera, como Yo tú te- dices, yo te algún platiqué, tipo por de ejemplo, documento platiqué por ahí más o oficial. menos, por ejemplo, para los indocumentados, ¿no? Gente que viene viajando Así es. y no puede traer documentos, porque los documentos generalmente o se los quitan o no los traen por X o Y, o no tienen realmente identidad, no tienen un documento de Sí, eso. sí. Ahora, si pueden sacar un documento de esos, no sé, en una refugio estos refugios de inmigrantes que tienen, Sí. pueden procesar una de esas y les pueden dar un número y esa es su identificación y que Claro. pueden llegar al destino y para cualquier servicio pueden, por medio de un hash o una dirección de internet que se puede transmitir por un WhatsApp, Claro. pueden tener acceso a identificación. Creo que ese tipo de cosas también son muy Así tener es. beneficios, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, en República Dominicana, de que de repente dictaminaron de que las personas que, aunque nacieron en República Dominicana, pero son de origen haitiano, Ah, ya no pueden quedarse en República Dominicana y los están sacando, pero ellos no nacieron en Haití, entonces vuelven personas sin nación. Yo estaba platicando hace unos días y dicen que no es, o sea, que nosotros, por ejemplo, en México es el caso, ¿no? De que tú, por ejemplo, si tu hijo es mexicano, bueno, si tú eres extranjero y nace tu hijo en México, automáticamente tiene la nacionalidad. Pero dicen que o sea, son pocos países lo que hacen eso. en mi país no. En muchos países tú llegas y puedes tener un hijo y no tienes la nacionalidad. Entonces, Ok. Sí, importante es nacionalidad de sus papás. O sea, desde cada país es... Se hereda. sí, a lo que voy es que es complejo, ¿no? Entonces, Claro. a veces pues entonces es complejo y a veces pues no tienes acceso a que debe ser un derecho básico de tener una identidad. Claro, claro. Pues sí, eso es básicamente una de las cosas atractivas de BitNation. Realmente BitNation todavía está como que evolucionando.
está tratando de hacer más cosas. Yo vi algunos de los programas que tienen del el BitNation Opportunity Network, BON se llama, que es básicamente igual para poder conseguir trabajos en dentro de la misma comunidad. Y eso también yo creo que es ideal para lo que son los digital nomads, la gente que trabaja en internet y que va a visitar otros países y a vivir, no tanto como turista, sino para residir en algún país por algunos años o meses y de ahí se va al siguiente país y así hace. Entonces, tener un tipo de representación que no tenga que ver con una localidad específica, creo que también es algo interesante. Pues sí, es más acorde y más a nuestros tiempos de internet, ¿no? De claro. Internet donde deja de haber, donde ya las fronteras físicas ya no son tan importantes si tú estás actuando en el internet, ¿no? Claro. Entonces no tenemos un sistema para generar documentos, identidad, para generar delitos de matrimonio, para hacer todo este tipo de para servicios. ganar un income, para ganar un sueldo. Entonces, sí, exactamente. Entonces, pues sí, si más servicios se pueden agregar en este concepto del internet, sí, pues creo que BitNation puede tener mucho éxito. Excelente. Ahora, hay oportunidades también, por ejemplo, para hacer como que oficiales dentro de BitNation. O sea, está lo que son los ambassadors o los embajadores y las embajadas y los consulados. Eso, yo apenas empecé esta semana a recopilar información, pero está excelente como, por ejemplo, serían los coworkings, por ejemplo, ¿no? De que tú dices, mira, pues yo soy un residente de BitNation y mi oficina lo quiero hacer un consulado. Y la gente que viene de BitNation de otro país o de otra ciudad y que necesita un lugar para trabajar, pues aquí, por ejemplo, puede trabajar, no sé, el horario de oficina o si tengo un departamento, aquí se puede quedar, no sé, una noche, si necesita quedarse de emergencia, por ejemplo, si está haciendo, ¿cómo se dice? Cuando nada más pasas por una ciudad pero vas de paso, eso puede ser quizás otra facilidad que pueda dar esta red esta comunidad de BitNation. Sí, claro. Y tú hablabas mucho de lo que es por ejemplo, lo de los smart contracts, pero yo creo que los smart contracts son como un poquito más, ¿cómo se dice? Digo, sí está integrado ahí, sí se me hace, pero a mí lo que se me hace muy interesante es que puedas notarizar un documento. Claro. Tú puedes hacer un documento, o sea, si haces una empresa y vamos a decir, no, yo me asocio contigo, ¿no? Y tal vez digo, no sé si han tratado de registrar una empresa. No, es horrible, es horrible, sí. Yo registré una con un amigo extranjero, nunca terminé de registrar. Wow. Porque era que tienes que registrarla apostillarla, con la secretaría sí. A la apostilla, sí. Y tienes que estar dando reportes, no sé qué. Entonces a veces dijeras, mejor nos asociamos por libre. Digo, y sí se puede localmente, digo, pero si lo puedes hacer por un registro blockchain, y yo creo que todos estos sistemas de blockchain, de registros de blockchain, eventualmente van a tener una validez, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando platico con mucha gente, lo primero que recibes es el escepticismo de que, bueno, ¿y quién lo realmente oficialmente lo reconoce, las cosas que puedas hacer en BitNation? Y yo creo que es un caso de huevo gallina, o sea, no puede existir un reconocimiento si no existe aún. Entonces es obvio que primero tienen que existir estas cosas y crecer para después alcanzar un reconocimiento. Y la participación es la que hace esto. Entonces yo creo que hay una oportunidad, por ejemplo, en real estate muy interesante, porque precisamente la plática era sobre eso, ¿no? Yo estoy viendo, por ejemplo, si una embajada puede ser un negocio en donde tú digas, bueno, pues aquí por lo menos estamos en Cancún, entonces podemos ir y rentar un departamento en la zona hotelera, amueblarlo, ponerlo bien y hacer un crowdsourcing para pagar la renta. Y de ahí podemos sacar servicios de BitNation, pero en estado físico. O sea, por ejemplo, ven y te armamos tus smart contracts de lo que tú necesites y cobramos un fee, como una notaría virtual de BitNation o física de BitNation. Y ¿cómo se llama? Las personas que compraron los assets de esa, que están pagando la renta, pueden recibir un dividendo de los ingresos que tengamos de eso, de las personas que se queden a dormir o la gente que se queden a trabajar. Entonces eso podría ser un buen spin a todas estas ideas de embajadas, de consulados. Claro. Sí, digo, al final, pues, o sea, se está haciendo todo más tan grande todo este mundo de internet y de negocios de internet, y para donde perfila con todas las tecnologías descentralizadas. Claro. Pues va a ser un mundo
como aparte de los estados. Entonces los estados de alguna manera eventualmente tienen que empezar a reconocer este mundo y a integrarse de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces, porque no va a ser posible que esté abstraído del mundo regular, ¿no? Sí, usualmente como dicen, ¿no? Cuando se viene, es el Kodak Moment. ¿Qué es eso? Es lo que le pasó a Kodak. Ajá. Cuando de repente los celulares se volvieron las cámaras. Sí. Es cuando de repente lo ignoraron, esto no se sabe si va a pegar, y de repente se les acabó el negocio porque como que el rating de adopción fue tan grande, tan repentino, de que no les dio tiempo de reaccionar y perdieron el mercado, ¿no? Claro, y yo dudo un poquito de eso, porque yo creo que va a ser muy gradual, porque hay muchas cosas que son muy, o sea, todavía un negocio, sobre todo en países como México, ¿no? O sea, Claro. y en Latinoamérica, que la facturación y la fiscalización, digo, nosotros hablamos mucho de negocios que son virtuales totalmente, pero la mayoría de los negocios no son virtuales, ¿no? O sea, tienes que importar un producto, o tienes que manufacturarlo, y tienes que comprar producto, Claro. y tiene que pasar por fronteras, y de algún lado se van a estar generando facturas y todo. Entonces no es completamente, pero sí empieza a cambiar el tipo de, este tipo de empresas que están en la red, que están completamente, pues cómo las fiscalizamos, ¿no? Porque en algún momento, pues, si esta economía empieza a crecer tanto, pues tienen que fiscalizarlas de alguna u otra manera, ¿no? Entonces es donde tienen que, y hacerlo muy inteligentemente, porque pues esto está en el éter. Entonces pues haciéndolo de una manera no muy, ¿cómo se diría? No muy elegante, o no muy acorde a estas tecnologías, pues todo el mundo les va a decir, pues yo no les pago nada, ¿no? Sí, también eventualmente todo será extranjero. ¿Por qué? Porque tus cuentas no residen en el país, tus ingresos no residen en el país, tus títulos no residen en el país, entonces eventualmente todo será casi importado, podríamos llamarlo así, del virtual world, del mundo virtual al mundo análogo, ¿no? Y ese concepto creo que al gobierno le falta mucho para entenderlo, que no viene de otro país per se, sino viene de una entidad que ellos no pueden controlar. Entonces, sí, digo, y no creo que todo el mundo esté así como, bueno, vamos a evadir impuestos. Digo, no creo que todo el mundo esté totalmente en esa, o sea, digo, todo el mundo está, ok, pago, pero quiero algo a cambio, ¿no? O sea, como que cambia la balanza, ¿no? O sea, como que cambia la balanza, pues ok, fiscalízame, pero... Bueno, de hecho el mismo BitNation habla de fiscalizar cosas dentro de BitNation, pero quieren hacerlo de una manera muy diferente a como fiscalizan los gobiernos, que el gobierno me dice, si tú haces cosas, yo me llevo un porcentaje. Mientras que en el otro es más, o sea, no te preocupes qué voy a hacer con ese dinero. Ese ya no es tu asunto. Mientras que en BitNation la fiscalización va a ser por algo específico. O sea, entonces va a ser voluntario, como en teoría deberían haber sido los impuestos cuando se idearon por primera vez. Pero también va a ser de que, bueno, ok, estoy pagando, pero estoy sabiendo exactamente. Sé qué es lo que se va a hacer. Y si no resulta... sé que se va para las calles de la ciudad, y sé que se va a gastar en eso. En esta calle, exactamente. Y ni una más, pues. Entonces, si quieren otra, a veces otra, ¿no? Entonces, sí, yo necesito conectarme al drenaje y necesito pagar, ¿no? O sea, así es. ¿no? Entonces yo creo que en ese concepto, sí, los gobiernos tienen que ver cómo le van a hacer para integrarse con esta cosa, para que no se vuelvan como Kodak, ¿no? Claro. Bueno, pues creo que eso cubrimos mucho. Sí, creo que... Para no saber tanto, estuvo bastante bien. Y bueno, pues gracias por haber visto este video hasta este momento, y pues esperamos que podamos hacer otro. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.